señores, bienvenidos a este segundo día que estamos haciendo lo de la feria. Ahora lo que vamos a ver en primera instancia va a ser al grupo de danzas paraguayas para Mijobú del Centro Cultural de Residentes Paraguayos de Quilmes. Fuertes aplausos para estas dos hermosas parejas. Ahora lo que van a presenciar, señores, es una coreografía que se ensayó recién en el día de ayer. Así que un fuerte aplauso para Fiorella y para Sofía con Pájaro Campana. Increíble, chicas, increíble. Ahora, Paraguaya Linda.
bailan Yara y Yamila. Con Paraguaya Linda. Y ahora, para cerrar, la danza de botellas Carandeltí por Fiorella y Sofía. Que se escuchen esas palmas. ¡Fuertes aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sofía! Increíble con esa botellera. ¡Esa! Fuerte el aplauso, que se escuchen los aplausos para Fiorella. ¡Eso! El grupo de danzas Panamijo Wood, el grupo juvenil, con la dirección coreográfica de Patricia Luque, que está por ahí, no sé dónde, la acabo de ver, y la coordinación de Rocío Almada, quien les habla, que en este momento está haciendo de locutora. Nosotros somos un grupo que se formó en el año 2011 en la ciudad de Quilmes, en la institución Centro Cultural Don Carlos Otoño López, que está ubicada a aproximadamente unas 30 cuadras, menos, cerca de la calle Quilmes.
Nos pueden encontrar en Facebook como Grupo de Danzas Panambijoud. Nos pueden encontrar en Instagram como @panambijouddanzas. También nos pueden mandar un mail, pero bueno, eso ya es más a la antigua, así que cualquier cosa se acercan a mí y me piden WhatsApp, lo que quieran. Y para cerrar, un fuerte aplauso para cada uno de los bailarines. Sofía. Matías. Yara. Milena. Ezequiel. Fiorella. Y Yamila. Así se despide el Grupo de Danzas Panambijoud. Muchas gracias por sus aplausos y nos encontraremos la próxima. Hasta luego.